Bueno, pues vamos allá con un vídeo de estos míos, un poquito improvisado, que me ha apetecido hacer a raíz de haber visto la última adaptación de uno de los personajes icónicos de la cultura popular. Me estoy refiriendo, evidentemente, a Superman. ¿Qué es Superman? Superman es un tema inabarcable. Como os digo, es uno de esos iconos culturales que indudablemente acaban superando las pretensiones de la creación original, atribuida, como sabéis, a Jerry Siegel como guionista y a Joe Shuster como dibujante. Creación que vio la luz gracias a DC Comics, si no me falla la memoria, en junio de 1938, concretamente en el número 1 de la revista Action Comics. Como suele ocurrir con esta clase de creaciones tremendamente populares, como os digo, pues todos acabamos llegando a ellas sin pretenderlo, porque forman parte de eso que los entendidos llaman el imaginario colectivo, o porque sencillamente está en el ambiente. En mi caso, cuando yo era niño, con unos 5 o 6 años, descubrí de manera fortuita en casa de un amigo unos tomos a todo color donde se incluían algunas de las historias del Hombre de Acero. Y justo por aquel entonces recuerdo que también de manera totalmente inesperada, una noche de sábado, vi en el programa de informe semanal un reportaje de una película dirigida por un tal Richard Donner, allá por 1978, y protagonizada por un tal Christopher Reeve. Yo creo que las imágenes de aquel reportaje de informe semanal me marcaron a mí y a toda una generación de niños que hicimos largas filas para poder ver cuando se estrenó una película de cuya frase publicitaria todavía no me he olvidado. Usted creerá que un hombre puede volar. Christopher Reeve, maravilloso como Superman, se transformó en nuestro ídolo. Yo recuerdo acudir con mi familia durante 2 o 3 fines de semana al Cine Palafox de mi ciudad, de Zaragoza, para encontrarme con que las entradas estaban agotadas y finalmente conseguir unas localidades a través de un sistema de reventa legal ya desaparecido que había por aquel entonces. Y para mí, la película de Superman de Richard Donner es sencillamente la película. Es decir, la película de superhéroes que va a marcar un antes y un después, y que tras la constitución hoy por hoy de todo un género, el cine de superhéroes, desde mi punto de vista todavía no ha sido superada. Es mi favorita, pero esto no quiere decir ni de lejos que desde mi punto de vista el último de los Supermanes, la reciente versión de James Gunn, sea una mala película. De hecho, ya os adelanto que me ha gustado y que me ha gustado además mucho. Pero claro, como sabéis los que seguís mi canal, esto no va a ser una crítica al uso. Internet está plagado de ellas, a favor, en contra, grandes polémicas, sino que esto va a ser más bien pues una reflexión acerca de una serie de aspectos que me han llevado a ponerme delante de la cámara y editar el vídeo que estáis viendo. Como siempre, aunque también os intentaré explicar los motivos por los que me ha gustado la película de James Gunn, trataré de varios aspectos poniéndolos en relación, como suelo hacer,
con mis experiencias personales. Bueno, voy a comenzar diciendo que en mi caso, aunque ya conocía al Hombre de Acero por los tebeos, fue realmente, como os he contado, la película con Christopher Reeve la que me hizo fan del personaje, hasta el punto de que ya de niño adquirí en casete la banda sonora de John Williams, que escuchaba repetidas veces para acompañar mis juegos. Os podéis imaginar que yo tuve camisetas de Superman de aquella época, así como capas, muñecos, disfraces y otras zarandajas. Pero si la primera película de Superman me entusiasmó, Superman 2 me llevó a terrenos que me atrevería a clasificar de estratosféricos. Posiblemente Superman 2 para mí fuera la experiencia cinematográfica definitiva, al nivel de mi idolatrada Indiana Jones y el Templo Maldito, tal y como en alguna ocasión he explicado en este canal. En aquella época, ver estas películas era como perder la realidad, o sea, meterse completamente dentro de la pantalla. Era como una experiencia de realidad virtual totalmente inmersiva. Y eso, pues lamentablemente, con el paso de los años se va perdiendo, lo cual no significa pues que no te siga gustando el cine, pero sí que me parece que se va viendo el cine poco a poco como de otra manera, ¿no? Se pierde esa inocencia maravillosa de la mirada del niño. Como sabéis, tanto Superman como Superman 2 se rodaron a la par, como una gran película completa, si bien se estrenaron de forma individual, con no me acuerdo si con un año de diferencia, más o menos, o un par, no me acuerdo, pero vamos, tampoco muy lejanas en el tiempo. Y tiempo después llegaría una no menos estupenda continuación, Superman 3, con un tono todavía más ligero, gracias sobre todo a un apartado humorístico al servicio de Richard Pryor, pero que tenía algunas de las mejores escenas de toda la saga, como por ejemplo la aparición del Superman malvado, también interpretado por Christopher Reeve. Puede parecer que este va a ser un vídeo donde voy a ir comentando una por una todas las películas de Superman, diciendo cuáles son mejores, cuáles son peores, pero no es esa la pretensión. Lo que me gustaría transmitiros es que quien nos está hablando es un fan total de Superman. Es decir, que para mí no hay película mala, simplemente hay un acercamiento, una visión distinta hacia el mismo personaje. Así las cosas, y permitiéndome una pequeña licencia, una película, por ejemplo, que me entusiasmó y que tengo en mi colección es Super Sonic Man, a la que podemos considerar una versión sin autorizar de Superman, dirigida con un gran alarde de imaginación por Juan Piquer Simón, que es uno de esos directores a los que he dedicado en el canal algún que otro vídeo, y que con esta película logró un éxito de tal calibre que el propio Super Sonic Man tuvo su propia serie de tebeos, que hoy por hoy son pues un tesoro para coleccionistas, la saga de tebeos de Super Sonic Man. Estamos ante uno de los maravillosos hijos bastardos del gran éxito que tuvo la saga original. Pasa un poco pues como con Tiburón o como con Mad Max, ¿no? Pues que hubo una infinidad de películas que imitaban el modelo del Superman de Richard Donner. Y bueno, pues en este tipo de cine pues podemos inscribir otros títulos no menos maravillosos que Super Sonic Man, como por ejemplo una película que me encanta y que os recomiendo ver porque es divertidísima, que es El Hombre Leopardo y Condorman, que es una de esas películas que de niño vi
me parece que en el cine Pax, que es un cine ya desaparecido de Zaragoza, infinidad de veces. Así las cosas, Superman 4, En busca de la paz, considerada por la crítica como un título fallido, por decirlo de una manera suave, pues para mí tiene un encanto especial. Por un lado, el de ser proyecto personal del propio Christopher Reeve, y por otro lado, el de ser la última vez que este gran actor va a encarnar al mítico héroe de la DC Comics. Pero sobre todo, yo destacaría de Superman 4 el tono totalmente desenfadado, jovial, lúdico, de una película que adolece de una carencia de medios que le otorga el entrañable encanto de la serie B de los ya desaparecidos cines de barrio. Muy lejos de los parámetros de producción de las tres primeras partes de Superman. Superman 4 es la película perfecta para un programa doble de cine de verano, acompañada, por ejemplo, de algún título no menos desenfadado, como por ejemplo una película muy curiosa que tengo en mi colección en VHS, que se titula, atención, Spectreman, Superman de los 80. Ahí es nada. Este tono desenfadado es un aspecto en el que me apetece detenerme para daros mi visión de algunos de los problemas de dirección que creo que existen con las películas de superhéroes, saga de Superman incluida. Pensad, por ejemplo, en la diferencia de tono que existe entre el Batman de Tim Burton y el Batman de Christopher Nolan. Indudablemente, la película de Tim Burton es una visión personal del universo del hombre murciélago que, a pesar de su estética sombría, mantiene un tono amable, que hace que sea una película para todos los públicos. Sin embargo, las películas de Christopher Nolan transforman el mundo de Batman en una novela negra, dotando a la saga de una verosimilitud y de una complejidad que hacen que la película no sea para todos los públicos. Esta tendencia se solidifica jugando incluso con códigos cercanos al cine de terror en películas de Batman, más recientes, como por ejemplo The Batman de Matt Reeves, que es por otra parte una película genial, o la reciente serie de televisión buenísima de El Pingüino. Pero esta tendencia no tiene por qué funcionar siempre. Y de ahí que, por ejemplo, algunas de las películas Marvel, siguiendo esta moda, pues a mí me parece que han caído en una aparatosidad y una grandilocuencia que no terminan de gustarme. Por ejemplo, sí que me gusta mucho el Spider-Man de Sam Raimi, pero me aburre soberanamente el Endgame de Los Vengadores. Y en el caso de algunas de las películas de DC, aunque me gusten por esa afición desmedida, esa simpatía que tengo hacia personajes como Superman, pues creo que ocurre algo similar. Por ejemplo, vamos a la primera versión que de Superman hizo Zack Snyder. Maravillosa. Aquí sí que tenemos un Zack Snyder en plena forma, que firma para mí un clásico moderno a la altura de la película de Richard Donner. Zack Snyder se sirve de un guión que funciona perfectamente a nivel dramático, pero sin caer en lo pretencioso, actualizando desde el punto de vista audiovisual el clásico de 1978, pero eso sí, respetando su tono ameno. Es una película entretenida. De hecho, es una película que a mí me gustó tanto que la vi en cine 2 veces seguidas. Prescinde de la partitura de John Williams, si bien Hans Zimmer compone una banda sonora memorable también, y comete un acierto de casting estupendo con la elección de Henry Cavill, que por cierto hay un homenaje muy bonito en la película Christopher Reeve, en una de las secuencias, cuando Superman
lentamente, Henry Cavill levanta el rostro y hay un ligero fundido encadenado con la cara de Christopher Reeve. La película, en cierta forma, es un remake de las dos partes primeras del Superman de los años 70, apareciendo incluso los tres memorables villanos de la segunda parte. Pero tenía que llegar la gran apuesta. Tenía que llegar la gran apuesta de DC, la película definitiva, excesivamente ambiciosa, muy cara y donde quizás falle el tono. Sí, me estoy refiriendo a Batman contra Superman, que es una película que por otra parte me encanta, que la tengo en mi colección en sus dos versiones y que he visto además infinidad de veces. Y que creo que tiene algunas de las mejores líneas de diálogo de toda la saga de Superman o de toda la saga de Batman, ¿no? Me encanta el momento ese del sangras, sangrarás. Eso me parece una cosa tremenda, ¿no? En la película. Pero que con la mejor de las voluntades, yo hice sufrir esta película a mi pobre hija, llevándola al cine cuando tenía apenas pues 3 o 4 años de edad. Y claro, ahí es cuando se entiende dónde radica la diferencia, entre comillas, el error, en el tono. En el tono. La película de Richard Donner, cuando a mí mi padre me llevó a ver el Superman aquel con Christopher Reeve, pues evidentemente no tiene nada que ver con el tono del Superman de Zack Snyder, ¿no? El niño, con la película de Christopher Reeve, sale fascinado, mientras que con la película de Zack Snyder, pues sale aburrido. El mundo del cómic es cultura, pero es cultura popular. Y el intentar crear un vehículo trascendente a través de los superhéroes, a mí me parece que suele dar fuegos fatuos que acaban cansando. Y ahí es precisamente donde radica la diferencia entre el Superman de Richard Donner, que entiende perfectamente el material popular del que parte, y la saga de Superman planteada por Zack Snyder, que acaba ocasionando un curioso fenómeno, el Snyderverse, del que ahora hablaré un poquito más. Y la estupenda película de James Gunn, reciente, que recupera el tono desenfadado del Superman de Richard Donner, al mismo tiempo que actualiza su universo, luego lo veremos, pensando en los nuevos y jóvenes espectadores. Lamentablemente, Zack Snyder sufrió una desgracia personal que indudablemente afectó a su labor como cineasta. Es un director que me gusta mucho, pero sobre todo sus primeras películas. Ya sabéis que siento una habilidad especial por su magnífica versión del Amanecer de los Muertos de George Romero y su estupenda adaptación del 300 de Frank Miller. Pero la Liga de la Justicia es uno de esos fenómenos que ocurren muy de vez en cuando en el cine, donde una película de gran presupuesto se transforma en una película prácticamente de arte y ensayo. Pensad, por ejemplo, en el Dune de David Lynch, en una película muy curiosa que es el Silent Hill de Christopher Gans, o más recientemente en el Tenet de Christopher Nolan. Desde mi punto de vista, DC Comics llevó a cabo una estrategia inteligente al intentar relajar el tono de la Liga de la Justicia, dejándola en manos de Joss Whedon, quien había dirigido anteriormente una de las películas más entretenidas de Marvel, la primera parte de Los Vengadores, antes de que la saga comenzara a caer también en banales tendencias pretenciosas que han terminado por aburrir a un público cada vez menos interesado en las nuevas propuestas de Marvel. Pues bien, como todos sabéis, tras apartar a Zack Snyder del universo de Superman, de Batman y de la Liga de la Justicia, pues una legión de fans, al parecer cada vez más numerosa, presionó para que se estrenara la versión de Zack Snyder y, en efecto, finalmente HBO permitió el calmar las expectativas ofreciendo su versión, bien a color, bien en blanco y negro,
que fue tal y como yo la vi, siguiendo el deseo artístico del propio Zack Snyder, y en formato cuadrado, es decir, muy alejada del habitual cinemascope o del formato 1.85 en ocasiones del cine más espectacular. De duración excesiva, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, creo que son cerca de 4 horas, si mal no recuerdo. La película tiene, otra vez estamos con el tema del tono, tiene un tono osado, tomándose excesivamente en serio a sí misma, que desde mi punto de vista no la beneficia y puede dar a entender el recelo que los productores tenían respecto de la versión de Zack Snyder. Porque esto del cine, al fin y al cabo, es un negocio, y es un negocio además del que depende muchísima gente. De ahí que años después Superman pues tenga que volver, pero ha tenido que volver ligero, dejando a un lado una vez más el tono soberbio y los intentos de trascender de la visión de Zack Snyder, gracias a la desenfadada pero nada torpe dirección de James Gunn, director que, como todos vosotros sabéis, alcanzó una tremenda popularidad gracias a la saga, que también está muy bien, de Guardianes de la Galaxia, pero que curiosamente procedía de los terrenos de la serie B, donde filmó títulos no menos excelentes que os recomiendo ver, cine de terror de serie B, como por ejemplo Slither. De ahí que, en primer lugar, Superman regrese con un fiel compañero, su super perro, Krypto, que hasta ahora no habíamos disfrutado, y que en el cine, y que conduce la película desde el principio a los terrenos del entretenimiento familiar. Esto es renovarse o morir. James Gunn retoma el espíritu de la película de Richard Donner, sobre todo brindando al espectador un bonito juego nostálgico sustentado en la reinterpretación de la banda sonora de John Williams, aunque creo que también hay momentos donde se parafrasea la música de Hans Zimmer, pero no cae en una imitación servil. Es una película donde se nota la libertad creativa que le han dado a su director, que elige aposta con un Superman excesivamente vulnerable, al que desde un principio veremos derrotado, y que elige soluciones visuales insólitas, como por ejemplo el colocar en segundo plano una batalla entre la Liga de la Justicia y una entidad extraterrestre, que es una escena muy curiosa mientras Superman comparte sus inquietudes con Lois Lane. El humor, que es muy típico en el cine de James Gunn, está también presente a lo largo de todo el metraje, con chistes que me parecen estupendos, como por ejemplo el de la persiana del garaje. Quienes habéis visto la película, pues ya sabéis a lo que me refiero. Si bien tiene uno de los momentos más dramáticos de toda la saga de Superman, que aquí no voy a desvelar, porque como sabéis, este canal no es partidario de desentrañar tramas o giros importantes de películas de estreno. Pero sí que os diré que ahí radica el buen quehacer de un director en dar el tono a la película de cierto desenfado una vez más y ligereza, tono adecuado, para cuando conviene sorprender al espectador y crear un efecto dramático verdaderamente consistente. Además, es una película que tiene el acierto de actualizar el universo de Superman, de traerlo a nuestros días, incluso de darle un interesante peso en la trama, haciendo que, por ejemplo, el uso de las redes sociales sea uno de los más terribles enemigos a los que debe enfrentarse el hijo de Krypton. Incluso puede hacerse una lectura de algunos aspectos que trata la película, poniéndolos en relación con conflictos bélicos o incluso con dirigentes políticos de nuestra inmediata actualidad. Es fácil además hacer la comparación o ver el doble sentido. Y los que hayáis visto la película y la vais a ver, pues me entenderéis perfectamente. Por otra parte, también resulta grato el uso que en la película se hace de algunas ideas que resultan muy atractivas para los aficionados a la ciencia ficción,
como por ejemplo la creación de microuniversos paralelos que se usan con aviesas finalidades. Y esta me parece una idea muy buena, muy interesante. Y bueno, y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí os puedo contar, porque como os digo, pues no os quiero desvelar nada. Visualmente es una película estupenda, es una película espectacular, cuyas escenas de acción son perfectas. Y con una fotografía, por cierto, que a mí me parece extraordinaria. Y bueno, como todo necesariamente hay que ir cambiando, pues quienes ya nos despedimos en su momento del gran Christopher Reeve, y ya le dijimos adiós también a un no menos estupendo Henry Cavill, pues tenemos que saludar a David Corenswet, quien hace una interpretación que yo calificaría de convincente, dando un toque diferente al de los actores anteriores. Pensad que es una tarea posiblemente tan complicada como la de encarnar a James Bond, pero creo que saliendo muy airoso, de la misma manera que airosos salen otros actores, como por ejemplo Skyler Gisondo, que le interpreta a Jimmy Olsen, Rachel Brosnahan, que le interpreta a Lois Lane, o Sara Sampaio, que a mí me ha gustado mucho y que interpreta a la señorita Tessmaker. Pero sobre todo yo destacaría a Nicholas Hoult, quien desde mi punto de vista hace un Lex Luthor estupendo, con una escena muy buena en la parte final de la película, donde se puede apreciar que en el fondo Lex Luthor envidia plenamente a Superman. Siente por Superman una especie de admiración malsana. En fin, Nicholas Hoult, que pudimos ver hace poco en otra película extraordinaria de Clint Eastwood, Jurado número 2, simplemente magnífico. Pero claro, los que sepáis mucho de las películas de Superman, seguro que echéis en falta una mención, porque si no el vídeo queda un poco incompleto, a los primeros actores que encarnaron al mítico personaje. Kira Lyle, en los años 40, quien protagonizó un serial de 15 capítulos y que no fue acreditado, para intentar que el público creyera que se interpretara a sí mismo. Y Joe Reeves, una década más tarde, en la década de los 50, que protagonizó una serie de televisión que se mantuvo durante 6 años, tremendamente popular en la parrilla, y que protagonizó el primer largometraje del popular superhéroe, que en España creo que se tituló Superman y los hombres topo, en 1951. Y bueno, he dejado para el final un pequeño espacio para reivindicar una de las películas de Superman que a mí más me gustan, a pesar de que suele estar muy mal considerada. Evidentemente, me estoy refiriendo a la que falta. Superman Returns, dirigida por Bryan Singer en 2006 y protagonizada por Brandon Routh, que a mí me parece una elección de casting excelente, aunque como pasa con muchísimos actores, pues no terminó de tener fortuna, la fortuna que quizás se mereciera. A pesar de que una vez más el tono de la película resulta un poquito más engolado que el de las dos primeras partes de Superman protagonizadas por Christopher Reeve, su trama se desarrolla justo después de Superman 2, obviando tanto Superman 3 como Superman en busca de la paz. Yo recuerdo la gran expectación que se creó en el momento de su estreno, en un ya algo lejano 2006, y la tibia recepción que tuvo. Pero creo que con el paso de los años y después de toda la polémica del Snyderverse, es una película que ha ganado muchísimo. Es una rara avis dentro de la saga de películas de Superman, que a mí me resulta tremendamente interesante, que funciona en todos los sentidos, a mí me parece que perfectamente, y que si no la habéis visto, yo os recomiendo recuperar. Y si que la habéis visto,
Pues yo os recomiendo que la volváis a ver con suma atención si no os convenció. En resumidas cuentas, el universo de Superman es tan amplio como variado. Diversos directores y actores nos han dado versiones con parecidos y diferencias tremendamente estimables, que crean experiencias radicalmente distintas. Creo que podemos tener por nuestros gustos personales más simpatía por unos títulos que por otros, pero también creo que por el momento no hay ninguna, absolutamente ninguna película de Superman que no merezca la pena. Más bien, todo lo contrario. Muchas gracias.